El cocodrilo controla la orilla del agua mediante una paciencia fría y un poder oculto. En el momento en que una presa se acerca demasiado a la superficie, el silencio se transforma en una acción repentina. Cuando otro depredador intenta cruzar el río, incluso el movimiento más leve activa su instinto de emboscada. En la naturaleza, el cocodrilo domina el límite entre la tierra y el agua. Y en cuanto la superficie comienza a ondularse, el verdadero enfrentamiento da inicio. El mapa de supervivencia de las vías acuáticas de África está definido por dos estrategias completamente diferentes. Por un lado se encuentra el hipopótamo, dominante de las aguas poco profundas, con un peso que supera los 1.400 kilogramos y un fuerte instinto territorial. Por otro lado está el cocodrilo, un depredador que opta por la invisibilidad bajo el lodo profundo, confiando en la paciencia y en una fuerza de mordida que alcanza cerca de 3.700 libras por pulgada cuadrada. La superposición de territorios hace que el conflicto sea difícil de evitar. Un cocodrilo rara vez desafía a un hipopótamo completamente adulto, porque el riesgo es demasiado alto. Sin embargo, en los límites del grupo, la falta de atención de un hipopótamo joven puede crear una oportunidad estrecha. Desde aguas más profundas, el cazador reduce la distancia en silencio, convirtiendo la duda en un momento de vulnerabilidad. En un instante, el río tranquilo se transforma con un movimiento repentino. En cuanto la madre hipopótamo percibe la intrusión, su instinto protector se activa de inmediato. Con pasos firmes y decididos, crea una barrera casi impenetrable. Frente a la gran fuerza de la madre y la presión del grupo, el cocodrilo pierde rápidamente su ventaja. En ese momento, retirarse no es una señal de derrota, sino una decisión tomada para sobrevivir. En la naturaleza, el verdadero vencedor no siempre es quien actúa primero, sino quien entiende cuándo avanzar y cuándo retroceder. A lo largo de la sabana, el guepardo se presenta como un gran felino de élite, con un cuerpo esbelto, una agilidad notable y patas largas diseñadas para la velocidad. Puede acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora en solo unos segundos, incluso más rápido que un león. Esa explosiva ráfaga de potencia convierte al guepardo en el cazador terrestre más veloz, ejerciendo una presión constante sobre presas ágiles como los impalas durante la persecución. Pero esa velocidad pierde su ventaja cerca del río. Después de cada caza, la temperatura corporal aumenta rápidamente, la resistencia disminuye y la sed obliga al guepardo a bajar la guardia. En un solo instante apresurado, al inclinar la cabeza para beber, la confianza del especialista en velocidad se pone a prueba de forma repentina. Bajo el agua inmóvil, un cocodrilo puede acercarse en silencio, esperando el momento preciso para realizar una acción repentina. En ocasiones, dos guepardos intentan cruzar el río mientras un cocodrilo se acerca en su dirección. Pero la intervención llega demasiado tarde, y ambos felinos logran alcanzar la orilla opuesta a tiempo. Aún así, el peligro nunca desaparece por completo. Cuando un guepardo logra una caza cerca de la orilla, el movimiento al trasladar su captura y el olor del alimento fresco pueden alertar sin intención al cocodrilo. Esta vez no es necesaria una larga persecución. El cocodrilo simplemente espera en silencio, aprovechando el instante más breve de vulnerabilidad para tomar la oportunidad.
El impala es una de las especies de antílope más ágiles de África, reconocido por su cuerpo ligero, patas largas y reflejos increíblemente rápidos. Puede correr a velocidades de alrededor de 88 kilómetros por hora, saltar casi 3 metros de altura y cambiar de dirección repetidamente para evadir a los depredadores. Pero la mayor defensa del impala no proviene de la fuerza. Proviene de la velocidad, la atención del grupo y la capacidad de detectar el peligro a distancia. Durante las tardes calurosas en las praderas abiertas, esas ventajas ayudan a los impalas a superar innumerables persecuciones. Pero una vez que el grupo se acerca a la orilla del agua, el equilibrio comienza a cambiar. Un cocodrilo espera bajo la superficie, casi mezclado con el lodo y la vegetación flotante cerca de la orilla. Solo sus ojos permanecen visibles mientras observa con atención. Luego espera el momento exacto en que uno de los animales baja la cabeza demasiado cerca del agua. No hay necesidad de una persecución prolongada. El cocodrilo depende de una emboscada breve, de corta distancia y de un momento preciso. En una emboscada ideal, la ventaja del cocodrilo puede alcanzar cerca del 70%. Si apunta a un impala joven, debilitado o aislado, las probabilidades de éxito aumentan aún más. Con una mandíbula extremadamente poderosa y un tirón repentino, solo necesita un momento perfectamente sincronizado para cambiar por completo el resultado del encuentro. En la naturaleza, la velocidad puede salvar a un impala en las praderas, pero no puede garantizar seguridad cerca del agua. Para el cocodrilo, el verdadero poder no proviene de perseguir a la presa, sino de esperar un solo error. En África, el verdadero límite del peligro no siempre se encuentra entre depredador y presa. A veces existe donde la tierra se encuentra con el agua. A lo largo de la amplia sabana seca, el león enfrenta muy pocos rivales, con una constitución poderosa y la capacidad de alcanzar casi 56 kilómetros por hora en distancias cortas. Domina el terreno abierto mediante fuerza, velocidad y la confianza de un depredador dominante. Pero cuando una manada se acerca a la orilla del río, ese equilibrio comienza a cambiar. El agua tranquila no revela nada. Bajo el lodo turbio, un cocodrilo del Nilo permanece casi completamente inmóvil. Solo las señales más sutiles aparecen sobre la superficie. No muestra su poder. Espera. En el momento en que las vibraciones se desplazan por el agua, el cocodrilo pasa del silencio a la acción. No hay necesidad de una persecución prolongada, solo necesita la distancia adecuada y un solo instante de descuido. Cerca de la orilla, los leones jóvenes o los individuos separados del grupo pueden quedar rápidamente en una posición de riesgo. Con una de las mordidas más poderosas de la naturaleza, el cocodrilo puede convertir un paso demasiado cercano en un momento crítico de supervivencia. Pero una vez que el cocodrilo sale del agua y se desplaza más sobre la tierra, el equilibrio cambia nuevamente. En terreno firme, la agilidad del león, su fuerza explosiva y el comportamiento coordinado del grupo crean una ventaja considerable. El cocodrilo se vuelve más pesado y menos maniobrable. Por encima de todo, necesita regresar al agua antes de quedar rodeado.
Entre dos depredadores ápice, la ventaja suele pertenecer a quien convierte el entorno en un arma. Detrás de la complexión pequeña del perro salvaje africano se encuentra la inteligencia de un verdadero estratega de grupo. Con un peso de alrededor de 36 kilogramos, estos animales poseen una resistencia notable y pueden alcanzar velocidades cercanas a 70 kilómetros por hora en tierra. Su coordinación instintiva les permite llevar a cabo algunas de las cacerías más eficientes en la naturaleza. Sin embargo, la orilla del agua es donde cada ventaja comienza a cambiar. Las corrientes profundas reducen la velocidad, separan el movimiento colectivo y obligan al grupo a entrar en el territorio del cocodrilo del Nilo, un depredador de emboscada casi invisible bajo el agua turbia. Cuando un individuo se aleja a unos metros de la orilla, la superficie tranquila se altera de repente con una emboscada rápida. La presión repentina hace que el grupo se disperse. Pero en lugar de huir, la disciplina del grupo los mantiene cerca. Su regreso, combinado con la presión coordinada desde todas las direcciones, crea la única oportunidad que su compañero necesita para salir de la zona de peligro. En la orilla del agua, el cocodrilo es capaz de romper formaciones, interrumpir la caza y obligar a los perros salvajes africanos a depender por completo de la disciplina del grupo para sobrevivir. El elefante es el gigante de la sabana, un símbolo de fuerza, memoria y unidad de grupo. Con un peso que supera los 4.500 kilogramos y una altura cercana a 4 metros, un adulto completamente desarrollado es suficiente para mantener a muchos depredadores a distancia. Pero para los elefantes jóvenes, cada cruce de río sigue siendo una prueba de supervivencia. A medida que la estación seca reduce las fuentes de agua poco profundas, el grupo se ve obligado a dirigirse hacia ríos más profundos y con mayor corriente. La formación se cierra de inmediato. Los adultos más grandes avanzan al frente para enfrentar la corriente, mientras que los elefantes jóvenes permanecen juntos en el centro. En tierra, la fuerza y la memoria del grupo permiten a los elefantes enfrentar muy pocas amenazas. Pero bajo el agua turbia, esas ventajas comienzan a debilitarse. Incluso una corriente moderada puede separar a una cría de su posición segura. Es entonces cuando el cocodrilo obtiene la ventaja. Permanece bajo la superficie, utilizando el lodo, las olas y la corriente del río para ocultar su movimiento. No enfrenta a todo el grupo. En cambio, se enfoca en el individuo más vulnerable que ha sido separado de la formación. En el momento en que el agua se agita de forma repentina, el cocodrilo se acerca con un movimiento breve y la ventaja de la emboscada. Frente a un cocodrilo, incluso la fuerza de un grupo unido puede ponerse a prueba por un solo instante de descuido. Cuando el río vuelve a la calma de manera gradual, los elefantes se reorganizan en la orilla opuesta. En la naturaleza, la supervivencia no siempre pertenece al animal más grande, sino a quienes saben dónde mantenerse y cuándo protegerse unos a otros. En el mundo de las alturas, pocas criaturas dejan una impresión tan fuerte como los depredadores alados. Dominan el cielo mediante la altura, la visión y un sentido del tiempo casi perfecto. Un solo momento de duda puede cambiar por completo el resultado.
Dentro del ecosistema, desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio natural. Pero entre estas aves de presa, ¿cuál se destaca como la más formidable en la naturaleza? En la naturaleza, los búhos dominan un entorno muy diferente al de muchas otras aves de presa: la oscuridad. Lo que hace a estas aves tan formidables no es la velocidad visible, sino su capacidad para convertir la noche misma en una ventaja. Muchas especies de búhos pueden girar la cabeza hasta unos 270 grados para ampliar su campo de visión, mientras que sus plumas suaves y los bordes especializados de sus alas hacen que cada vuelo sea casi silencioso. Con un oído excepcionalmente agudo, no necesitan ver cada movimiento. Un solo sonido fuera de ritmo puede ser suficiente para identificar la ubicación exacta. La dieta de un búho consiste principalmente en pequeños roedores, junto con algunos anfibios, reptiles y aves pequeñas. A través de este papel como depredador, contribuye a mantener el equilibrio de las poblaciones dentro del ecosistema. Los búhos demuestran que la mayor ventaja no siempre proviene de la fuerza, sino del silencio, el oído agudo y la aparición en el momento preciso. En el mundo natural, las aves se encuentran entre los grupos de animales con mayor éxito adaptativo. Se encuentran en desiertos, selvas tropicales e incluso en las regiones heladas más extremas. Muchas aves de presa poseen una visión aguda, cuerpos ligeros y herramientas de caza especializadas. Cada especie controla su espacio de caza a su manera, desde la velocidad hasta la paciencia. Por esa razón, el cielo no es solo un espacio vacío, sino un entorno donde el orden ecológico está en constante funcionamiento. Bajo el calor del desierto de Sonora, donde las temperaturas pueden alcanzar los 43 grados Celsius, el halcón de Harris muestra una estrategia de caza muy diferente. En lugar de depender de un solo descenso directo, actúa como parte de un grupo familiar estrechamente unido, donde cada individuo cumple un papel claro. Esa coordinación permite a esta ave de presa adaptarse eficazmente a condiciones duras y a fuentes de alimento ampliamente dispersas. Cuando se detecta una liebre entre los escasos arbustos del desierto, la formación comienza a cerrarse desde varias direcciones. Un ave desciende para inducir el movimiento del objetivo, mientras otras mantienen posición más adelante, reduciendo gradualmente el espacio. La persecución se desarrolla con un ritmo controlado, no ruidoso pero altamente eficaz, alcanzando velocidades de aproximadamente 50 km por hora en ráfagas cortas. Cuanto más cambia de dirección el objetivo, más se estrecha el círculo. Cada caza del halcón de Harris representa un claro ejemplo del poder del trabajo en equipo. Si las águilas dominan el cielo mediante la fuerza, el halcón peregrino lo hace a través de una velocidad casi absoluta, con un cuerpo aerodinámico, alas puntiagudas
y la capacidad de fijar un objetivo desde gran distancia, esta ave es considerada una de las cazadoras aéreas más eficaces de la naturaleza. Su ataque característico puede superar los 320 kilómetros por hora, tan rápido que incluso un solo movimiento tardío del objetivo puede cambiar por completo el resultado. Su dieta es muy variada, abarcando desde palomas y aves costeras hasta patos y muchas otras especies de aves. En acantilados, costas y áreas abiertas cercanas al agua, el peregrino suele asegurar un punto de observación antes de actuar. Cuando llega el momento, no se lanza al desorden. En cambio, asciende a mayor altura, pliega las alas y desciende con una precisión extraordinaria para concluir la persecución en un solo instante decisivo. Si obtiene más alimento del que necesita en ese momento, la porción extra a veces se guarda en un lugar seguro para volver más tarde. Ese comportamiento le permite conservar energía y mantener un suministro de alimento más estable. Es la combinación de velocidad, control y precisión en el momento lo que ha convertido al halcón peregrino en uno de los depredadores más exitosos del mundo de las aves. En los densos humedales del África Oriental, el picozapato parece una reliquia de otra era, aún presente en el mundo moderno. Con una altura cercana a 1,5 metros, una envergadura de aproximadamente 2,5 metros y un gran pico con forma de zapato, esta ave no destaca por su movimiento, sino por una quietud silenciosa y dominante. Puede permanecer inmóvil durante horas entre los juncos, casi fusionándose con el lodo, el agua y la sombra. Esa paciencia define la estrategia de caza del picozapato. En lugar de moverse constantemente, espera la más mínima perturbación en la superficie del agua y luego se inclina de forma repentina en un movimiento rápido y preciso. Su pico, de casi 30 centímetros de largo, no solo asegura el objetivo, sino que también aparta el lodo y la vegetación antes de tragar. Peces pulmonados, bagres e incluso aves jóvenes pueden convertirse en objetivos cuando entran en el rango adecuado. Todo esto cumple un propósito claro: sostener a la siguiente generación en un entorno de humedal exigente. Aunque puede poner entre 1 y 3 huevos, el picozapato suele lograr que solo un polluelo crezca con éxito. El picozapato no domina su entorno mediante la velocidad, domina a través de la quietud, la precisión y la capacidad de esperar. En la naturaleza, la presencia más notable a veces es la que casi no se mueve. En los lagos poco profundos de América del Norte, el pelícano blanco americano presenta un cuerpo robusto y movimientos tranquilos. Con una envergadura de aproximadamente 3 metros y un peso promedio cercano a 7 kilogramos, esta ave no depende de la velocidad para obtener ventaja. Su rasgo distintivo radica en su tamaño corporal, la coordinación en grupo y su amplia bolsa agular, una herramienta de alimentación altamente eficaz.
La bolsa está formada por una piel notablemente elástica y puede recoger alrededor de 11 litros de agua en un solo movimiento. Sin embargo, no se utiliza para almacenar alimento. En cambio, funciona como un mecanismo para separar rápidamente el agua del alimento. Cuando se alimentan en grupo, varios individuos forman una línea y nadan juntos, empujando a los cardúmenes hacia aguas poco profundas. El ritmo de la superficie comienza a cambiar, la formación de los peces empieza a desintegrarse, e incluso un solo movimiento tardío puede alterar por completo el resultado. Durante la temporada de reproducción, anidan en colonias densas sobre islas bajas, y cada nido suele contener de 2 a 3 huevos. Las crías crecen gracias al alimento que traen los adultos, pero cuando el número aumenta y los recursos se vuelven limitados, la competencia dentro de la colonia se hace más evidente. Aún así, los pelícanos no siempre mantienen la ventaja. Cuando uno baja la cabeza para filtrar la superficie del agua, intercambia atención y flexibilidad por la oportunidad de recolectar más alimento en un solo movimiento. Y en ese instante, el cazador de emboscada del pantano, el cocodrilo, entra en escena. Un ataque repentino desde justo por encima de la superficie puede cambiar por completo la ventaja de esta gran ave en un instante. En la naturaleza, cualquier ventaja dura solo mientras el siguiente momento permanezca bajo control. En el mundo de las aves de presa, las águilas suelen considerarse uno de los símbolos más imponentes del cielo. Entre ellas, el águila real destaca como una de las rapaces más grandes y poderosas del hemisferio norte, comúnmente presente en altas montañas, acantilados y vastas llanuras abiertas. Con una envergadura que supera los 2 metros y una visión muy superior a la humana, esta ave puede detectar objetivos a grandes distancias a través de terrenos escarpados. En ocasiones se enfoca en cabras montesas jóvenes o en individuos que se encuentran en posiciones vulnerables, incluso cuando el objetivo puede ser varias veces más grande que ella. En esos momentos, la ventaja del águila real no reside solo en sus poderosas garras, sino en su capacidad de esperar el instante exacto para obtener ventaja en un único descenso decisivo. Más al sur, en África, el águila marcial demuestra un estilo de caza distinto, poderoso, ágil y altamente preciso. Como una de las aves de presa más grandes y fuertes del continente, presenta una envergadura cercana a los 2,7 metros. Este depredador cuenta con una amplia variedad de presas, desde pequeños mamíferos hasta grandes lagartos y serpientes. Los encuentros con antílopes jóvenes destacan claramente su capacidad para controlar el momento y la posición. Incluso cuando un adulto protector permanece cerca, este cazador aéreo puede elegir el instante preciso para acercarse a su objetivo dentro de una ventana muy breve. La diversidad de sus presas, combinada con una toma de decisiones precisa, lo convierte en una presencia formidable dentro de su entorno. Cada encuentro demuestra que las águilas no dominan el cielo por exhibición, sino por control y precisión en el tiempo. Y eso es lo que hace que el título de Rey del Cielo resulte más apropiado que nunca. El río vuelve a la calma.
pero las señales de peligro no han desaparecido. El cocodrilo regresa al agua, manteniendo la ventaja de un depredador de emboscada. En la naturaleza, cada encuentro deja una nueva lección de supervivencia. Si se desea observar más momentos intensos de caza en la vida salvaje, se puede dar me gusta y suscribirse. Y bajo la superficie, la siguiente emboscada puede ya estar en curso.